Este programa es patrocinado por V&A English. Brindamos clases de inglés online personalizadas para que logres tu objetivo totalmente a tu medida. Jolly Sacos. Variedad de diseños de sacos tejidos para damas y caballeros. Cuello alto, gabanes, chalecos y más. Tienda online. Macundales Shop. Todo en prendas con diferentes diseños, telas y texturas. En lana, algodón o hilo. Somos tienda física. Bienvenidos a otra sección de entrevistas y hoy tendremos de invitado al doctor Leonardo Naranjo, quien es psicólogo y terapeuta. Bienvenido, doctor. Gracias, Ana. Gracias por tu invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante sobre los arquetipos, qué son los arquetipos y cómo influyen en nuestra conducta o personalidad. ¿Qué son los arquetipos, doctor? Pues el arquetipo es un término que, digamos, fue como estudiado y profundizado por Carl Gustav Jung, que fue un psiquiatra, fue un analista suizo, fue como el primero que acuñó o fue como a dar como más profundidad al término. Y él se vino dando cuenta de que, bueno, habían como imágenes que eran comunes en distintas culturas. Suponte, hay arquetipos de todo, para empezar a hablar un poquito de qué son y cómo son. Okay. Hay arquetipos, por ejemplo, de la madre, y quién no tiene una figura materna. Él se empezó a dar cuenta de que en todas las culturas había, por ejemplo, una figura que era muy maternal, que a lo mejor muchas culturas hacia la parte más mágica o religiosa o espiritual la asociaban lo materno con la tierra. Y eso empezó y lo vio en muchas culturas. Eso hizo que él se diera cuenta de que, bueno, ¿cómo es posible que personas que están en un continente como África pudiesen tener algo parecido al que yo tengo en Suiza, decía él, o nosotros en Latinoamérica? Resulta que los arquetipos son figuras, digamos, que están como uniendo todos estos elementos y que nos unen a nosotros como humanidad. Un concepto que a mí me gusta mucho acerca del arquetipo, porque hay varios, es uno que dice que un arquetipo son motivos que ordenan los elementos psíquicos, es decir, son como las motivaciones o lo que mueve eso a nivel psicológico de cada uno de nosotros, pero que nosotros lo podemos ver a través de las imágenes, de eso que nosotros nos damos cuenta. Suponte, un ejercicio sencillo. Si ustedes les digo ahorita, papá, todos van a tener en su mente una imagen de papá, ya sea su abuelo, sea una figura de autoridad. Aunque no sea la misma, esa noción de padre es lo que se llama arquetipo. Un arquetipo, en pocas palabras, vendría siendo como que la personalidad de a lo que nosotros queremos ser fanáticos. No. Admiramos, personas a las que admiramos, no. En el caso del arquetipo del padre, sí pudiese ser ahí, porque hay arquetipos para todo. Hay arquetipos para la madre, para el dinero, para las parejas, hay arquetipos de hijos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es importante también hablar de que Jung se dio cuenta o estudió nuestra psique de la siguiente manera. Él dice, bueno, tenemos una parte consciente. ¿Qué es lo consciente? Lo que nosotros nos damos cuenta. Mira, esto es así, esto es de este color. Pero hay elementos que van más allá de lo que nosotros tenemos consciente. Entonces él lo llamó el inconsciente. Jung fue por mucho tiempo alumno, después colega de Freud. Luego tuvieron sus experiencias a nivel teórico. Y es cuando él justamente empieza a hablar de que además de que hay un inconsciente personal, es decir, lo que yo cerquita de mí sé que no conozco de mí, ya sea porque a lo mejor lo tengo olvidado o lo tengo reprimido, porque es una cuestión muy compleja para mí asumirlo. Jung se dio cuenta de que habían otros elementos comunes, no solamente a mi persona, sino a mí, a ti y a muchas personas en todo el globo terráqueo. Por eso lo llamo inconsciente colectivo. Entonces, esto que llamamos arquetipos son como las figuras o las imágenes de distintos conceptos como papá, mamá, hija, abuelo, familia, tierra, naturaleza, poder, dinero, todo, y que por supuesto es común a todos nosotros. Digamos que si imaginamos como una red, es como si todos estamos enlazados a través de ese
arquetipo, pero cada vez que se va acercando más a nosotros, se va distinguiendo más el concepto personal que tenemos de eso. Por ejemplo, si hablamos del arquetipo del dinero, todos tenemos un significado, una imagen de eso. A nivel global, una imagen de eso. Pero cada uno de nosotros también tiene una manera de manejarlo y de simbolizarlo. Por eso es que él habla del inconsciente personal, es decir, lo que es mío, pero que yo desconozco todavía, y el inconsciente colectivo, que a lo mejor no me doy cuenta de eso tampoco, pero no solamente es mío, también es de todos los demás. Y estos tipos de los que usted acaba de nombrar, mamá, papá, hija, abuela, ¿serían los tipos de arquetipos o hay más? Pues arquetipos, digamos que hay para todo, para todas las cosas que existen y a lo mejor las que no sabemos todavía. Por eso es que es algo tan extenso. Claro, cuando yo te nombro el de papá y mamá es para hacer un ejemplo sencillo. Suponte, como les decía, si ustedes les digo en este momento naturaleza, todos se les viene a la mente una imagen de eso. Una imagen. Imagen que tengo, ya sea a lo mejor una cascada, yo puedo imaginarme los médanos de Coro o el lago de Maracaibo, etcétera. Todo eso es naturaleza, ¿cierto? Vale, entonces eso es como el concepto o la imagen que yo como persona tengo de ese arquetipo, de ese concepto que es mucho más amplio. Sin embargo, todo el mundo conoce la naturaleza. Todo el mundo tiene una palabra en su idioma para naturaleza. Entonces eso es lo que se fue dando cuenta John, de que cómo era posible que yo tenga un concepto de algo, pero que a lo mejor es un poquito parecido o a veces muy parecido a lo que pasa en otra parte del planeta. Y lo vemos muy ligado, por ejemplo, a otro arquetipo o a otra figura arquetipal, que es la del Dios. Muchas culturas tienden a tener un Dios, ya sea monoteístas, en el caso de los cristianos, los católicos, hay otros tipos de religiones que tienen cantidad de panteón de dioses. Entonces han sido cuenta de que esta manera de relacionarse con lo que no tenemos acceso físico, como Dios, por ejemplo, siempre se manifestaba así. Y todas las culturas tienen eso. Ahora, ¿cómo se dio cuenta él para que sigamos entendiendo el concepto de arquetipo? Él se dio cuenta de que en la literatura griega, que fue lo que él estudió mucho, en la mitología griega, estamos hablando de lo que es Hércules, de lo que es a lo mejor Perséfone, de lo que es Afrodita, todas estas figuras que son dioses de los griegos, representan de alguna manera arquetipos que nosotros tenemos, y todos lo tenemos, porque hay una característica importante de los arquetipos, y es que tú me la hacías en una pregunta, esto no va mucho con el género. Yo tengo arquetipos en mí que tienen con lo femenino y con lo masculino, ¿sí? Porque posiblemente, y como lo vemos día a día, hay un arquetipo que tiene que ver con la madre, ¿sí? Podríamos a lo mejor llamarlo Demeter, que es en la figura, es la madre, que tiene que ver con la nutrición, a lo mejor con la siembra. Si lo bajamos más a lo normal, a lo cotidiano, podemos verla en una mamá que cuida o que cocina. Es decir, que a lo mejor cuando yo estoy ejerciendo eso a nivel de conducta, estoy asociándome con esa figura arquetipal. ¿Por qué? Porque a nivel conductual estoy haciendo lo que me está indicando el arquetipo, ¿sí? En este caso, de ser cuidadoso, de nutrir, cuando a lo mejor alimento, le doy una comida a mi esposa, a mi hijo, etcétera, ¿sí? Ok, o sea que esas son conductas adquiridas de personas que tenemos en nuestro entorno, o sea, se le llamaríamos como patrones. Sí, lo que pasa es que lo que nosotros vemos son los patrones. Lo que yo veo es la persona. Te voy a poner un ejemplo más claro. Vamos a irnos con la mitología griega, la diosa Afrodita, que tiene que ver con la sensualidad. Ese arquetipo a lo mejor tiene que ver con características según el mito, ojo, según lo que los griegos escribieron, y Jung lo leyó y lo interpretamos así, con una mujer que está muy dada a lo que es la parte sensual, que le gusta que estén pendientes de ella, que le regalen cosas, ella tiene que ser el centro de atracción, ella es la musa de muchos artistas, etc. Si lo bajamos a lo cotidiano, puede ser muchas mujeres, y ojo, no estoy hablando de que solamente la mujer es Afrodita, la mujer tiene muchos arquetipos. De hecho, hay un seminario que yo doy para que puedan conocer e integrar todos los arquetipos,
Pero bueno, hablando de esa figura de Afrodita, podemos ver en la chica que a lo mejor en un momento dado le gusta que le lleven flores, chocolates, que estén pendientes de ella, le gusta verse linda. Las atenciones. ¿Te sientes? Se dejó de escuchar. ¿Aló? Aló. ¿Me escuchas? Ahora No lo había escuchado. Si puede repetir, quedamos en la parte de flores, chocolates. exacto, flores, chocolates, y te preguntaba si tú como mujer en algún momento te sientes identificada con eso, en algún momento del mes te sientes, no, es que me gusta que me regalen mi chocolatico, que estén pendientes de Los mí. detalles. Exacto, los detalles. Entonces nosotros lo que vemos son las conductas, lo vemos de esa manera. Pero Jung se dio cuenta de que esto no solamente tiene que ver con Ana, que tiene que ver no solamente con Ana y la familia de Ana, las mujeres de la familia de Ana. Y ojo, no solamente tiene que ver con los hombres de la familia de Ana, tiene que ver con todos los hombres y las mujeres que estén pendientes de nosotros. ¿Sí? Fue lo que él llamó arquetipo. Es como una esencia o un motivo que mueve la manera en que nosotros vamos a pensar. Ahora, ¿qué pasa? Así como los arquetipos no tienen que ver con el género, repito, puede ser que yo tenga en algún momento o ejerza algún arquetipo que tiene que ver más con lo femenino, porque hay muchas personas que a lo mejor escriben, que cantan, que diseñan y son hombres, y eso tiene que ver con esa parte sutil emocional. A lo mejor va hacia más el lado de Afrodita, y eso no tiene que ver con homosexualidad ni nada por el estilo, tiene que ver con algo que están ejerciendo en ese momento. Así como también te voy a colocar otro arquetipo que es bastante opuesto a Afrodita, es Atenea. Atenea también es una diosa, es la diosa de la inteligencia, de la sabiduría. Es una figura, es una mujer en la mitología, pero ella nace armada. De hecho, ella en la mitología, ella es virgen, ella no se acerca a lo que tiene que ver ni a lo emocional, ni a lo sexual. Todo lo opuesto a Afrodita, que nace para que sea todo atrás de ella, pendiente de ella, la sexualidad, ¿sí? Cuando a lo mejor una mujer puede estar en Atenea, puede estar relacionada con esa figura. Pues yo lo veo mucho en las mujeres que a lo mejor están en su negocio, son las gerentes, y ni siquiera tiene que ser la supergerente o la dueña de algo. Puede ser tan sencillo como que, bueno, tengo 10 hijos, o bueno, vamos a bajarlo, tengo 10 a 5 hijos y necesito poner orden en la casa. Ahí no puedo ponerme de sentimental como una supermamá, cariñosa, no puedo ponerme Afrodita porque no es el momento, no voy a esperar a que por mí. Tengo que ponerme Atenea, tengo que ponerme firme, decir las cosas son, inclusive, sí. ¿Para qué? Sí, dime. No, ¿qué carácter? Ahí es donde ella tiene que estar firme, carácter, tener carácter. Exacto, y ese carácter que nosotros lo conocemos muy bien porque lo vemos en nuestras mamás, lo vemos en nuestras abuelas, que dicen, no, se puso brava. Pues así de sencillo, es como que estamos asociando esa característica a una característica de esa diosa. Entonces, ¿por qué es importante conocer estas cosas? Desde mi punto de vista como psicólogo, como terapeuta, porque a veces nos quedamos como estacionados en un solo arquetipo, ¿sí? O en una sola forma de actuar, o de ser, o de sentir, o de pensar. ¿Y qué es lo malo de eso, Ana? Que suponte, cuando tenemos a esa mujer Atenea, que viene de su trabajo, que tuvo que dar órdenes, que todo salió bien, tuvo éxito, ganó tanto dinero, obtuvo tantas metas, etcétera, está satisfecha por ese lado, llega a la casa, a lo mejor tiene una pareja que quiere, pero ella hace mucho rato que no contacta con su Afrodita, porque ella nada más es Atenea, ella tiene que ser, que estar con las metas, trabajo, ganar dinero, ser competitiva. Pero ¿qué pasa cuando llega a casa? A lo mejor ese hombre no necesita una Atenea. A lo mejor porque él también está en su situación. Entonces, es importante que nos demos cuenta que la varianza de uno a otro, el darnos cuenta de que además de que soy Atenea, también puedo ser una Afrodita, y no solamente porque el otro me necesite, sino porque yo la necesito, porque yo necesito sentirme cuidada, querida, etcétera, es lo más sano que pueden ustedes buscar. Ok.
lo que noto aquí, doctor, lo que usted dice es muy cierto. A veces solamente nos enfocamos, o mejor dicho, adoptamos solamente un arquetipo cuando podemos desarrollar varios para no quedarnos estancados en uno. Correcto. Por ejemplo, en el caso que estamos colocando, a veces solamente nos quedamos como, ahorita usted dice, ella está en Atenea, pero puede ser Afrodita, y a veces solamente nos estacionamos en la figura de mamá. ¿Podría ser así? Claro, totalmente, totalmente. Y eso es cuando a lo mejor es curioso porque nosotros las personas lo que tenemos a veces es que autoescucharnos, ¿no? Es decir, Ajá. ¿cuántas veces nos han dicho las mujeres, y no porque sean mujeres, también los hombres lo dicen, pero entonces, ¿cuántas veces nos han dicho, bueno, pero es que yo no entiendo por qué yo no tengo un hijo, yo tengo dos, porque está mi hijo y mi esposo, ¿sí? O Exacto, sí, hombres eso que lo dirán, escuchamos yo no mucho. tengo... ¿Sí? Entonces, ahí, aunque sea en juego, el inconsciente, que es esa partecita mía personal que no conozco, me está diciendo, me está tirando como pistas, ¿sí? Y me Okay. está tirando pistas, ¿dónde? Hacia que a lo mejor, epa, Leo, si tú dices eso, epa, Ana, si tú estás diciendo eso y te hace ruido, cuando digo ruido es que a lo mejor te genera un poquito de malestar, te sientes cansada cuando lo dices, te baja la energía cuando lo dices, o al Okay. contrario, te exacerbas, te pones como nerviosa cuando lo dices. Sí. Esos son asuntos que te están enseñando de alguna manera, porque el inconsciente no te dice las cosas así claritas, te las dice de una forma un poco trastocadas, ¿sí? Ujú. Porque todavía no estás lista ni listo para verlo como es, sino que es poquito a poquito, porque Él nos está cuidando. Entonces, si no estamos pendientes de eso y decimos, epa, pero es que ya van 10 veces en el día que digo que tú eres como mi hijo. Ah, no, ahí hay algo. Aparte de que él sí pueda estar comportándose como un niño, Correcto. este, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu comportamiento? A lo mejor, y solamente a lo mejor, porque tendría que estudiar el caso o tenerlos como pacientes, pero pasa otra cosa muy curiosa con los arquetipos, que es que son polares. Es como que uno llama al que es contrario, ¿sí? Es decir, si a Okay. lo mejor una esposa se siente muy mamá, a lo Ujú. mejor, ojo, a lo mejor, porque es una hipótesis que estamos aquí hablando en el aire, hay otra figura en la casa que está comportándose mucho como un niño, ¿sí? Porque si Ujú. no, no pueden como retroalimentarse las dos figuras arquetipales, ¿sí? Sí, entonces eso ocurre mucho, pero si no tenemos la conciencia, y ojo, esto es algo que nos pasa a todos, ¿sí? Porque hay otra característica importantísima de los arquetipos, y ellos, nosotros no los decidimos, no es que yo me paro hoy y digo, yo voy a hacer hoy el arquetipo de Hércules, voy a vencer todas, voy a obtener todas mis metas y a vencer Claro. monstruos, o eh, voy a hacer hoy el arquetipo de Loki, como el Loki de las películas, ¿sí? Hoy voy a ser todo un tricker, una persona que engaña para obtener mis Okay. metas. Eso es algo que de alguna manera nos damos cuenta cuando lo estamos viviendo. De ahí lo importante de procesos terapéuticos que te digan, epa, ya van 10 veces que dices esto, o ya van 5 veces que pasas por esto, ¿sí? O sea, repetimos como un ejemplo. Cuando un niño es malcriado, eso podría ser un arquetipo y lo repite, esas conductas se van repitiendo y se van repitiendo y la mamá no haya que hacer. ¿Podría ser eso un arquetipo que está adquiriendo el niño una rebeldía? Pues habría que ver, ¿no? Porque te acuérdate que el niño, tomando en Ujú. cuenta también la parte psicológica evolutiva, el niño tiene como sus fases de su desarrollo moral, por ejemplo. Ok. Hay una etapa en donde el niño tiende a ser rebelde, tiende a ser más exacerbado, a gritar más, a retar más. Si avanzamos más en edad, por ejemplo, los adolescentes, es algo esperado que se pongan en ese plan. Ok. Pero, por ejemplo, si a lo mejor ese adolescente crece y ya no tenemos ni las condiciones biológicas para que sea todo un retador de la autoridad, porque también tiene que ver el elemento biológico, ya no tenemos el elemento moral de que, lógicamente, el adolescente, si hace siempre lo que papá y mamá dicen, no tiene una vida propia. Y lo que hace un Claro. adolescente es buscar ese camino propio, ¿sí? Ujú. A veces Correcto. mal.
Pero entonces, si vemos una persona, y vamos a entrar un poco en otras dos figuras, ¿no? Que también son como opuestas. El Ok. adolescente es lo que como un poder eterno, es decir, es como un jovencito eterno. Ujú. Y hay una figura que es como la del anciano, la del sabio, un poquito, si hemos visto la película del Señor de los Anillos, como Gandalf, ¿no? Como esa figura que es sabio, que se toma su tiempo, ¿sí? Entonces son Ok. como opuestas, porque un adolescente, tú lo ves que hace todo rápido, que no quiere Sí. compromiso, que va para una fiesta y después va para otra, que se Ujú. mete en cosas que le gustan nada más. En cambio, el sabio a lo mejor tiene la sabiduría para decir, bueno, esto no me gusta mucho, pero lo voy a hacer. Tiempo haciendo esto, como el mismo Gandalf, que se tira un montón de tiempo para hacer la búsqueda del anillo y todo esto. Un Ujú. adolescente no lo hubiera hecho, No, ¿sí? rápido. Ok. Y lo hubiera hecho rápido. Ojo, esto es normal en cierta etapa, pero ¿qué pasa cuando a lo mejor pasa el tiempo y nos quedamos en ese adolescente eterno? O lo que Ujú. llamaríamos nosotros, no sé si quién conoce, pero como un pavo viejo, ¿no? Como esos que tú ves que tienen cierta edad y entonces ya hacen cosas que a lo mejor el cuerpo ni siquiera les da, Sí. y está bien, pueden probar. Yo entiendo que a lo mejor pueden hacer cosas diferentes, divertidas, creativas. Yo no digo eso lo pueden hacer. Pero si te mantienes solamente ahí, vas a perder las otras cosas que también te da la otra figura. ¿Sí? Es como la mujer que se queda eternamente en Afrodita y entonces, primero, ¿cómo se va a sentir? Siempre en ese lado de la belleza superficial. ¿Sí? Ujú. Entonces a lo mejor Correcto. empiezan a notar, pero ¿por qué es que a mí me tratan serio, ¿vale? ¿O por qué no me Mm. buscan para tratar esto? ¿O por qué no consigo una pareja, sino puros chamitos o jóvenes que lo que quieren es estar conmigo y ya? Pues ahí toca revisarse qué arquetipo estás viviendo o qué te está apoderando y qué es lo que estás transmitiendo también. Doctor, ya que hablamos un poquito de lo que son los arquetipos, cómo influyen en nuestra personalidad, en nuestra conducta, vamos a enfocarlo un poquito a lo que es la parte migratoria. Venimos, cuando migramos, ¿venimos con esos arquetipos o creamos algunos arquetipos? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manejaría en esta parte? Pues sí, indudablemente, repito, eso es algo que nos va abordando y nos va tocando en la vida, porque lo vemos reflejado dependiendo de nuestras experiencias. Por ejemplo, la migración es una experiencia muy fuerte, yo creo que te traspasa a nivel psíquico, porque es algo que cambia muchos de los parámetros que tenemos. O sea, me incluyo también como migrante, y fíjate que el tema de la migración es tan amplio que, por ejemplo, es un duelo en el sentido de que estamos perdiendo algo, pero es un duelo bien particular porque es algo que no terminamos de perder. Por ejemplo, cuando hablamos de duelo, normalmente pensamos, bueno, hubo un divorcio o la muerte de alguien y ya esa Ujú. persona no está de cierta forma. Pero en el caso de la migración es cuando tendemos a separarnos de nuestra madre Ujú. tierra. En el caso de nosotros, ¿sí? Me permito incluirte, en el sentido de que, oye, ya no estamos como antes. Sin embargo, es un duelo que no termina porque nuestra madre tierra no murió, aunque esté en ciertas condiciones ahorita, ¿no? Pero es algo que está ahí, que cada vez a lo mejor que llamamos a un familiar que está allá, volvemos a contactar con eso. Entonces es un duelo perpetuo desde ese punto de vista, y ahí lo importante es saber cómo estamos manejando las emociones, porque recordemos que todo esto que estamos hablando, como son figuras, nos ayudan a ver cómo estamos vivenciando la migración desde un punto de vista emocional y a través de cómo lo estamos percibiendo, ¿sí? Eh, Hay otra característica de la migración que tenemos nosotros, y yo lo estaba pensando temprano, ¿no? Y es el Ok. hecho de que nosotros el término migración o el término de personas que iban a nuestro país es muy diferente, hablando de esa figura o de ese arquetipo del migrante, es diferente a como nosotros lo estamos vivenciando, para ponerlo más sencillo. No es lo mismo, por ejemplo, analizando la figura de la migración o del migrante, experimentarla nosotros, que tenemos años de migración, en el sentido de que mucha gente
fue acogida y es abrazada en nuestro país, a nosotros visualizarnos y vivirnos como migrantes, ¿sí? Yo creo que mucha de la gente que antes salía de Venezuela tenía como un plan ya de alguna manera, y por la situación particular es una migración que para muchos ha sido forzada. Entonces, una característica bien particular, ¿no? Mi invitación en cuanto a lo migratorio es que sepamos que es un cambio, que es algo que tiene que ver con una tristeza, pero que también que tiene que ver con un plan de lo que se va a ir haciendo. Lo que sucede es que es un plan que se va a ir haciendo paso a paso, ¿sí? Nosotros no podríamos adelantarnos y decir, mira, yo me voy a ir a Chile o me vine a Colombia y voy a hacer esto. Y yo creo que vivenciar cada una de esas fases es lo que te va a dar la ventaja, tú que me estás viendo ahorita, de saber qué es lo que voy a aprender de cada una de esas, ¿sí? Hay muchos arquetipos o figuras migratorias. Yo creo que una de las más famosas, cayendo también en la mitología, tiene que ver, por ejemplo, con Ulises. Ulises hizo un viaje, Ulises que proviene de la Ilíada de Homero. Él hizo un viaje y él pasó por muchas penurias, hizo muchas cosas, se la vio mal, para hablarlo así en claro castellano, pero al final regresó, ¿sí? Esa es una forma de visualizarlo, ¿no? Mira, tengo que pasar por ciertas cosas, pero dentro de lo que nosotros hablamos psicológicamente, es importante que lo empiecen a vivir como algo que les va a traer un aprendizaje. Ojo, un aprendizaje que así como a lo mejor todos los héroes, vamos a bajarlo un poquito a lo cotidiano. No hablemos de Ulises, vamos a hablar, por ejemplo, de una figura como Frodo del Señor de los Anillos o de una figura como cualquier superhéroe que elijamos, ¿sí? Ok. Por ejemplo, se me viene a la mente, pudiera ser Thor, que tiene un camino cuando pasó, si vemos las películas actuales, igual tiene muerte de su padre, de su mamá, tiene problemas con su hermano, etc. Ese transitar, si lo sacamos de la película y lo vemos como un viaje que hizo esta imagen, este personaje, a lo mejor podemos equipararlo a ciertas situaciones que hemos transitado. Es decir, ¿quién no ha tenido una migración, una situación compleja, difícil, cosas que no esperábamos? ¿Cómo las resolvimos? ¿Sí? Entonces, la manera de ver estas figuras arquetipales no es fijarnos solamente en qué hizo ese personaje, en qué hizo Hércules, qué hizo Thor, qué hizo Batman, qué hizo, y traigo esas figuras actuales, ¿no? Porque igual son mitologías contemporáneas de alguna manera, pero también es darnos cuenta de que eso nos está dando un mensaje, de que todo lo que las personas vamos obteniendo tiene que ver con esfuerzo, a lo mejor tiene que ver con asumir emocionalmente cosas, y que en el camino, y ahí sí voy a meter mi profesión, hay personas, habemos personas que podemos ayudarlos a transitar ese viaje. Es distinto a visualizarlo como algo muy oscuro o difícil, como lo hace a lo mejor Ulises, a visualizarlo un poco como un poema que los invito a leer, si no, eso está en YouTube, se llama El viaje a Ítaca, de Cavafy. Es un poema en donde él lo que resalta es que lo importante es que vivan cada etapa, que no importa si ya llegaste, sino todo lo que viviste para llegar ahí. Entonces, veámoslo de esa forma, o con esa esencia de esa imagen de arquetipo que nos está ofreciendo el poema, porque es mucho más inteligente psicológicamente, ¿sí? Así que, ¿cómo vinculamos lo arquetipal? Bajémoslo a la conducta, revisemos cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos viviendo. Y yo creo que también hay una clave importante, lo digo como psicólogo y como migrante, y es que hay un dicho que dice que a donde tú vayas, hay que empezar a hacer las cosas de allí. No estoy diciendo que estoy diciendo que es importante probar, experimentar, asimilar, porque tengo un dicho que es que cuando tú te asimilas o te haces creer que vas a ser igual, haces lo mismo, empiezas a diferenciarte. Recordémonos de una cosa también, que somos personas que venimos a un país diferente, que aunque seamos hermanitos y vecinos, somos diferentes, eso todos lo sabemos, eso no es un secreto, no es algo malo ni es algo bueno, es una circunstancia, porque así somos, pero eso quiere decir que hay una variedad de cosas. Entonces, escuchemos lo que dicen, pero también escuchemos nosotros cómo nos sentimos para saber
cómo integrar esas dos cosas, lo que yo traigo, que es muy importante en un plan migratorio, y lo que me está ofreciendo el sitio en donde yo estoy. Que ya con el hecho de estar acá es una gracia y es una bendición de poder decir, oye, hay un sitio en donde por lo menos tengo ciertas circunstancias en donde yo puedo hacer cosas. Correcto. Esta parte que usted dice que a veces no venimos con un plan, porque a veces como tenemos que salir corriendo, pero hay personas que sí vienen con un plan y no se da. Total, total. Y es que eso, dime. No, ese sería otro tipo de arquetipo, porque, también ahorita que usted, analizando un poquito lo que usted me está diciendo, hay gente que, no sé si esto sería un arquetipo, que se viene como víctima, porque me han llegado muchos casos también a través de los DM y ellos me dicen, no, pero es que me dicen que Colombia es esto, que entonces, no sé si tú te haces un arquetipo, ¿sí? Y cambias tu personalidad porque vienes ya como predispuesto. Eso podría llamarle yo un arquetipo. Pues más que un arquetipo, porque un arquetipo es como algo más complejo, yo creo que puedes hablarlo como una idea. Las personas, todos los que migramos tenemos una noción, y es porque lógicamente los humanos, cuando vamos a hacer algo, hacemos un plan. Pero ahí hay una diferencia, que son las expectativas y la esperanza de lo que va a pasar. ¿Cuál es la diferencia? La expectativa, si somos muy rígidos mentalmente, vamos a poner, si somos a lo mejor muy hacia Atenea, que organiza las cosas, vamos a tener todo como planificado. Imagínate que yo migre y yo digo, bueno, el primer día voy a tener casa, el segundo carro, el tercero voy a tener esto, y voy a después ascender y voy a hacer esto. Eso es un plan. Y eso está bien que lo tengamos desde el punto de vista de que hay una aspiración, de que yo no quiero deprimirme en ese país, de que yo voy a trabajar. Pero ahí el error, y esto tiene que ver un poco a lo mejor con figuras que podemos ver en películas o en libros o en novelas. ¿Cuántas veces no hemos visto una novela, hablando de nosotros de Latinoamérica y Venezuela, en donde hay personas que se hacen como una idea y después no era eso? La típica frase de que te hiciste como una fantasía, ¿sí? O como que pensaste en pajaritos preñados, ¿sí? Y no era eso. Entonces, ojo, porque esas expectativas no es que no puedan cumplirse, sino que hay que ser como más flexible y acordarnos de algo, de que nosotros, repito, nosotros nos estamos embarcando en un viaje. La migración es algo desconocido. Por más que nosotros, y cuántas veces uno no viajó en otras circunstancias, estamos viajando como migrantes, no venimos como turistas, por ejemplo, ese es otro rol. Venimos prácticamente a lo mejor a ejercer ciertas cosas o ciertos arquetipos, como tú puedes llamarlo así, ciertos roles que a lo mejor no se van a dar. Y pasa mucho con el rol de los profesionales. ¿Cuántos profesionales no trajeron sus cosas apostilladas o sus cosas legales para hacer ciertas cosas y se les cambia, se les mueve el piso porque ya esas figuras que eran en Venezuela ya no van a ser, ¿sí? Correcto. Ya no eres el ingeniero, ahora vas a hacer quién sabe qué cosa. Sí, otro oficio. Otro oficio, correcto, pero que es válido verlo como un oficio y también como estar pendiente de cuáles son las necesidades que estamos satisfaciendo ahí, ¿sí? Porque es como un poco ilusorio el creer en esa fantasía y que se va a mantener. Cuesta mucho mantenerla, y no solamente física, sino emocionalmente, porque mientras más mantengamos la fantasía de que yo voy a llegar y voy a tener este trabajo, más nos vamos a tardar en caer en cuenta de que a lo mejor te toca hacer cosas que no pensaste que, pero que si no te das cuenta a tiempo, vas a perder años, tiempo, vas a perder vínculos emocionales, porque también ocurre algo en la migración, que es que no solamente cambia tu estatus, eso se llama un cambio de estatus profesional, sino que también inclusive a nivel familiar, ya sea que te vengas solo o sola, ya sea que te vengas con familia, y si tardas mucho en darte cuenta de que no vas a ser ingeniero, sino que vas a hacer algún otro oficio que igual es decente y es bueno, a lo mejor tu pareja no le va a gustar mucho, y eso va a afectar tu estatus de pareja.
Yo conozco muchas relaciones que se han quebrado, algunas han mejorado y se han reconstruido y son más fuertes, pero otras han terminado por este tema del cambio de estatus, que venimos con Sí. una visión de que yo voy a hacer esto y no es eso. Entonces tiene que ver un poco con, a lo mejor si queremos mencionar un arquetipo, con ese, para apelar a esas telenovelas, bueno, que no se crean esos pajaritos peñados, no se crean esa imagen de lo que traen solamente. Es importante bajarse, tocar tierra, saber qué me ofrecen, entender lo que me ofrecen, porque ese es otro tema. Entender no solamente el lenguaje, sino cómo se hacen las cosas, porque si no, no vamos primero a ganarnos la confianza de las personas que nos están aceptando, ¿sí? Exacto. Y eso es importantísimo para sentirnos bien y poder progresar. Entonces, si vamos a hablar de lo arquetipal, la migración y los viajes tienen muchas historias. O sea, desde cuando lo hicieron, lo que pasó en Egipto con los que salieron de Egipto, los judíos tienen una historia muy grande de movimientos migratorios. Nosotros, y yo creo que es una característica importante como venezolanos, es como somos nuevos en la migración, ¿sí? Y Colombia, yo creo que también es un país nuevo como receptor Sí, de migración. como receptor, eso es correcto. ¿Sí? Y eso no es ni bueno ni malo, eso es algo que hay que ver y tomar en cuenta. Hay otros países que tienen una cultura de recepción de migrantes increíble, que puede ser mejor o peor, ¿sí? No es el tema de juzgarla, pero lo importante acá es que tú como persona pongas los pies en tierra y digas, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Cuál es mi condición que me están ofreciendo y que vengo yo a ofrecer? Algo que le quiera decir a nuestra audiencia, a todas aquellas personas que nos están viendo, perdón, a los que ingresen después a vernos en esta parte de los arquetipos, algún consejo, algo que usted quiera como psicólogo hacerle llegar a estas personas. Sí, para mí es importante que tomemos en cuenta que las personas que hemos migrado, como seres humanos, constantemente estamos teniendo emociones, pensamientos, sensaciones, ¿sí? Y que a veces por venir en ese automático de esa idea que traíamos, perdemos cosas. Ojo, pueden ser cosas desagradables y es importante abrirnos a que las cosas no siempre van a ser como yo pienso, pero tiene que ver con la decisión que tomaste. Si estás acá o si piensas venir para acá, es importante que tomes en cuenta que van a variar las situaciones, que puedes tener un plan, eso está muy bien, pero eso es, Claro. imaginen el arquetipo o la imagen de cuando ustedes se montan en una lancha y ustedes dicen, bueno, yo voy de aquí para la islita, suponte que ibas a Los Cayos, yo voy de aquí para allá y no pasa nada, y ya yo me sé el camino, pero tú no sabes qué va a pasar en el camino. Lo importante es que estés atento y atenta a eso que va ocurriendo, porque eso te va a dar a lo mejor cosas desagradables, pero que te pueden hacer más fuerte. Porque este es un rol nuevo que estás desempeñando. Ya no eres la persona que pasó mucho tiempo en tu tierra, ya no eres la persona que a lo mejor viaja a otro país como turista, ahora eres un migrante, ¿sí? Con cuál es a lo mejor tu base económica, tus contactos que tengas, los amigos que tengas en este país, chévere, todo eso es válido. Pero no olvidemos que igualito es un viaje que toca transitar y que hay personas, yo me pongo a la orden, pueden escribirme para contactarme o hacer preguntas, a psicólogo Piso, Leonardo Piso Naranjo en Instagram. ¿Para qué? Para saber revisar por dónde andan, porque a veces vamos en piloto automático creyendo que se va a cumplir la fantasía y no es así. Así es, doctor, totalmente cierto. Bueno, gracias de nuevo. Ya para despedir, entonces, gracias a todos los que están viendo esta entrevista. Recuerden activar la campanita de notificaciones y no pueden perderse otra entrevista en sección de entrevistas.